¿Qué dice su coleguilla que estamos de vuelta con otro análisis de DJ? Hoy traemos a Marron, que me lo habéis puesto en los comentarios, me lo habéis reventado ahí a comentarios. Analiza analiza a Marron, que tal, que cual, que lo está partiendo. Pues aquí está el análisis. Dicho y hecho, me lo pedí, lo traigo, aunque yo ya le había echado un visual y no le había encontrado nada especial, ¿no? Pero bueno, como me lo estáis pidiendo tanto, digo, bueno, venga, vamos a analizarlo a ver si se puede sacar algo de jugo, ¿no? Pero antes de empezar quiero hacer un pequeño inciso, ¿no? Porque como me lo estáis pidiendo aquí en comentarios y tal, pues indagué un poco y me han salido pues noticias por Google y tal, de quién es Marron, de dónde viene, sus orígenes, en fin, un poco de su vida y de su historia, ¿no? Entonces me he encontrado con varias noticias que me han parecido por lo menos curiosas y digo, antes de empezar el análisis vamos a comentarlas, ¿no? A ver lo que dicen en estas páginas. Por ejemplo, aquí en Medellín Style, que es una página pues de Medellín, de Colombia, pues bueno, habla de Marron, ¿no? Le han hecho aquí un pequeño reportaje y ponen Marron, el ADN de Surinam y África que vuelve a las raíces del hard group techno. Hard group, lo pone bien clarito. Y luego dice, bueno, aquí de dónde viene su nombre, ¿no? De por qué se puso Marron. Se llama Jesse Bourne, como Joris Bourne, ¿no? El tío es de Ámsterdam, o por lo menos vive allí, no sé si nació allí, no lo sé. Y entonces pone por aquí, es por lo anterior que el sonido del holandés contiene una esencia tribal, ¿no? Pues porque tiene raíces africanas y dice que tiene una esencia tribal, ¿no? Con un aroma originario caracterizado por sus ritmos africanos. Ritmos africanos. Ahora vamos a escuchar la sesión a ver dónde está el tribal y los sonidos africanos. Y el hard groove que ponen aquí en la página. Y luego, como pone aquí, pues es el cofundador de Erste Comuni, que es como una promotora, o eso es lo que yo he sacado en conclusión, viendo por ahí un poco de información en Google. Vale, tiene una promotora con alguien más que no sé quién es y no sé ni cuántos años llevan, se dedican a hacer eventos en Ámsterdam. Entonces pues este tío, a raíz de hacer eventos, pues digo que ha empezado a sacar el cuello y bueno, como de hacer eventos pues te codeas con DJs de renombre, pues entonces tú también te metes ahí el cuello y sale a la luz, ¿no? Que esa es lo que yo os he dicho muchas veces, que es mejor hacerse promotor porque el camino del DJ lo vaya a tener más fácil, que sus eventos pues están centrados en el tecno dinámico y acelerado, donde no hay lugar para el racismo, el sexismo, la homofobia o la transfobia. Eso está muy bien. Bueno, era un pequeño inciso para que veáis un poco pues la historia, lo poco que hay en internet digamos de su carrera, porque realmente no sé cuántos años llevará. Sin más dilación, vamos para intro. Bueno, la sesión es en Horde, porque tiene otras sesiones, digamos, un poco más actuales, pero realmente no se ve bien, se ve muy oscuro y es de las típicas imágenes que están todo el rato enfocando al público, enfocando a las proyecciones, en fin, que se ve poco realmente lo que está pinchando y lo que está haciendo. Entonces esta es la sesión donde se ve mejor lo que va a hacer y lo que pincha, ¿no? Bueno, vemos que tiene 13 DJ. Empieza con una intro bastante intrigante, ¿no? De película de miedo, de misterio. Y vemos que pone un temita bastante oscurete. Vemos que está ajustando aquí su velocidad, ¿no? Por la que va a dominar su set, ¿no? Pone la velocidad al principio y ya el set pues se va a mover en ese BPM porque lo digo yo. Vemos que aquí empieza a hacer su primera mezcla, ¿no? Vemos que lo mete poco a poco. Vamos a poner esto en pantalla completa para que se vea. Vemos que empieza a hacer la primera mezcla, como digo, y lo empieza a meter poco a poco. No quiere arriesgar mucho en la primera mezcla. Veremos a ver si más adelante pues se compromete a arriesgar un poco y lo mete de golpe o algo así. Pero bueno, lo mete poquito a poquito. Vemos que por ahora es un techno bastante deep, bastante oscurete, bastante minimalista. Vemos que se mueve en los potenciómetros, se mueve bastante en el 0. Vemos que ahí lo ha corregido, se le ha ido un poco, lo ha corregido en el pad para que haga, que eso realmente no es lo correcto, hay que corregirlo en el otro, que no tenga el pad. Bueno, vemos que ha filtrado, ¿no? Ese tema se le está resistiendo. Vemos que lleva solo 12 DJ y ahora mismo, pues bueno,
Parece que no termina de cuadrarlo del todo. Vemos que aparece por detrás el cirujano. Parece ser que están haciendo una operación ahí detrás. Parece que le dice que baje un poco la música, que el paciente se va a despertar con tanta caña. Vemos que aquí le mete otra filtradita, ¿no? Está buscando la manera de quitar el tema, porque claro, ahora mismo está pinchando con 2 CDJ y vemos que lo baja poco a poco. Lo está ocultando. Ya lo ha quitado del todo. Y claro, pinchando con 2 CDJ, en cuanto quita uno de ellos, como digo siempre, se queda en pelota porque solo se queda una pista. Vemos que aquí viene con la siguiente mezcla. La vuelve a meter poco a poco, pero muy poco a poco. Por ahora los auriculares no los ha usado, los lleva ahí puestos, pero realmente no le ha dado ningún tipo de uso. Y vemos que es un techno, pues eso, bastante hipnótico, bastante deep, bastante como para empezar una sesión. Y aquí vemos que está bajando ya el canal de aquí de la izquierda. Está bajando vemos que baja poco a poco el canal, lo está ya quitando. Y como veis, por ahora no está haciendo nada del otro mundo. Aquí ya lo tiene mezclado. Está subiendo la siguiente pista. Vemos que lo vuelve a subir poco a poco. No arriesga ni una milésima. Simplemente lo mete poco a poco. Activa filtro y luego desactiva filtro. Vemos que toca de vez en cuando los potenciómetros, ¿no? Los medios y agudos, pero tampoco auditivamente se percibe ningún tipo de cambio. Y aquí vemos que la siguiente, que la transición la vuelve a hacer poco a poco, la empieza a quitar. Por ahora no ha usado ningún tipo de backspin, no ha hecho ningún tipo de filigrana, ni tampoco está usando los 3 CDJ. Parece que este CDJ está de huelga porque hoy no va a trabajar, ¿no? Se ha venido aquí de vacaciones. Aquí se viene la siguiente mezcla. Vemos que lo mete otra vez poco a poco, activa filtro y lo mete poquito a poquito. Y bueno, como las mezclas anteriores, pues exactamente igual. Vemos que ahí está cabalgandillo, se escucha el hi-hat cabalgandillo. Parece que se ha arreglado solo, no sabemos qué ha pasado, pero no ha tocado el CDJ y se ha arreglado. Supongo que es que el tema ha entrado en parada y se ha quitado el hi-hat y por eso se ha quitado el cabalgamiento. Vamos a ver ahora cuando entre, si entra cabalgando o no. Evidentemente, ahora cuando ha entrado el chunchi, ha entrado cabalgando. Yo lo presuponía. Vemos que está ahí corrigiendo. No sabe si es para adelante o para atrás. Ahora se ha puesto los auriculares. Definitivamente era el momento. Vemos que lleva las 2 preescuchas del mixer activadas. Está escuchando los 2 a la vez. Aquí viene otra vez el cirujano a decirle que por favor que le dé un poco más de volumen. Vemos que está jugueteando con los graves, ¿no? Uno lo tiene a 0 y otro lo tiene casi a 0. Tiene los 2 graves más o menos metidos. Uno lo quita ahora. Y yo creo que ya mismo pues lo va a empezar a bajar. Como siempre, tampoco no va a hacer ningún backspin, ni lo va a quitar de golpe, ni nada que nos sorprenda, ¿no? Bueno, por ahora vemos que lo de ritmos tribales y africanos y hard groove, pues la verdad es que no ha aparecido por ningún lado. Yo lo sigo buscando. No sabemos en qué se basa la gente que pone esos titulillos. Se viene la próxima mezcla. Vemos que lo mete poco a poco, como las 20 anteriores. Poco a poco. Con su filtro activado. Con el grave más o menos metido. Vemos que tampoco es que toque mucho los ecualizadores. Por ahora el hard groove brilla por su ausencia. Los ritmos tribales brillan por su ausencia. Y los ritmos africanos brillan por su ausencia. Vemos que aquí lo empieza a bajar el tema que va a quitar. Y bueno, esta vez ha activado filtro. Y cuando lo ha vuelto a desactivar, ha bajado lo que le quedaba de canal. O sea que ha innovado un poco. Siguiente mezcla, vuelve a meterlo poco a poco. Sin ninguna sorpresa. Fijaros ahora cómo va a tocar los potenciómetros, los medio agudos y agudos. Bueno, esta fila de potenciómetros, fijaros que ahora va a empezar a tocarlos, ¿no? Como si estuvieran manipulando algo, pero realmente no va a hacer nada porque los va a tocar y lo va a dejar exactamente como estaban. Fijaros, ojo al dato. Ahí se viene, ¿veis? Los toca por encima y se quedan como estaban. Vemos que esta mezcla está como no está perfectamente cuadrada. Vemos que aquí toca, empuja, pero tiene que frenarlo. Y sigue empujando. Vemos que no da con la tecla.
Aquí ha hecho un loop. Vemos que ahora sí lo ha corregido bien, ya lo ha colocado en su sitio y lo empieza a bajar poco a poco. Y se queda pues el otro tema solo, porque como solo está usando 12 DJ, pues venimos a lo que os hablo al principio, que se queda bastante soso. Sí que he visto en otros sets que tiene que sí usa más de 12 DJ, no sé si usa 3 o 4, porque ya os digo que no se ve realmente el setup, no se ve si tiene 2 pistas arriba o 3, pero bueno, más o menos sí que me he dado cuenta que no lleva solo 2 pistas, que lleva 3, a lo mejor lleva 4. Quizás este es el set más pobre o más insulso que tiene, pero es el que mejor se ve. Lo estoy haciendo porque es el que mejor se ve, no porque sea el más soso. Atentos que se viene la siguiente mezcla. Nos sorprenderá. Vemos que no. Vemos que empuja el canal con el dedo, ¿no? Lo sube poco a poco y ya está. Bueno, como veis lleva 30 minutos de sesión y por ahora todas las mezclas las ha metido igual. Las ha metido poco a poco. No ha arriesgado nada. Simplemente, pues eso, se dedica a meterlo muy poco a poco. Unas mezclas muy suaves. Y quitarle grave, meterle al otro y luego ir ocultándolo y bajando el fader hasta que quita el tema. Y así mezcla tras mezcla. No hay tampoco nada más que analizar. Atentos que se viene la siguiente mezcla. Vamos a ver si nos sorprende. Vemos que no. Vemos que vuelve a empujarlo con el dedo. Y poco más. A ver, siguiente mezcla que se viene. Vemos que vuelve a subirlo poco a poco. Con el grave quitado, activa filtro y quita filtro. Los potenciómetros, los ecualizadores no se han movido en casi toda la sesión. Vemos que aquí lo toca un poco, pero poca cosa. Quita grave y mete grave, poco más. Bien, estamos viendo, digamos, todas las entradas de nuevos temas y todas las salidas, todas las transiciones, para ver si realmente desde que ha empezado hasta 40 minutos que lleva, pues alguna la hace diferente. A ver si una mezcla dice, venga, no, esta la voy a meter con el grave directamente, la voy a ocultar con todos los ecualizadores, lo meto y luego le voy dando, en fin. Cada mezcla hacerla un poco diferente de la anterior, pero vemos que por ahora, en los 40 minutos que lleva, no está haciendo nada. Por eso estoy parando en todas las entradas y salidas para que veáis que realmente que no hay nada que analizar. Bien, se viene la siguiente mezcla. Vamos a ver cómo lo hace. Evidentemente lo mete poco a poco. No me esperaba menos. Lo mete poco a poco con el grave quitado. Evidente. Los ecualizadores siguen igual que cuando empezó la sesión. No lo ha movido. Vemos que mete filtro y lo quita. Vemos que aquí sí le ha bajado un poquito ese potenciómetro. Supongo que ese será la ganancia, porque realmente no llego a verlo. Creo que es la ganancia del canal. La ha bajado un poquito. Y vemos que vuelve a tocar los ecualizadores y no hace nada. Los deja tal cual estaban. Aquí otra vez vuelve a tocar los ecualizadores. Vemos que los vuelve a tocar uno por uno y los deja exactamente en el mismo sitio. Supongo que será una manía. A ver, siguiente mezcla. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Lo va a meter de golpe? ¿Lo meterá oculto y luego irá jugando con los ecualizadores? ¿Hará un backspin y lo meterá el otro de golpe? En fin, ¿qué creéis que va a hacer? Yo creo que lo va a subir poco a poco con el dedo. ¿Confiáis en mí? Pues vamos a verlo. Aquí vemos el dedo mágico subiendo el fader. Y ya está. Y ahora pues bueno, va a quitar el tema. Evidentemente vemos que lo baja poco a poco. Le quita grave al otro. Baja poco a poco, baja poco a poco, hasta que llega al final y desaparece. Transiciones de primero de DJ. Siguiente mezcla. Vemos que lo mete poco a poco, sin más dilación y sin más complicaciones. Vemos que vuelve a tocar los ecualizadores para nada. Atento a la siguiente mezcla. Está metiéndolo poco a poco con el dedito. Vemos que va entrando. El otro tema entró en la parada. Ahora rompe. Vemos que no está cuadrado. Ahí lo toca, pero sigue descuadrado. No lo ha colocado donde tiene que ser. Exactamente. Vemos que no corrige. Tampoco es que
Aquí corrige, parece que lo coloca, pero le falta todavía un pelín. Pero, y digo yo, si tienes 12 DJ, que tienes las velocidades, que lo has pasado por Record Box, o sea, que es que encima es música actual, que es que tampoco es que esté llena de sonido, que no es una música que se te vayáis, que tú pones un tema, la pones a 140 y el otro lo pones a 140, le das al play, lo cuadras y ese tema se puede quedar ahí de por vida, que no se va a ir. Entonces, no entiendo cómo llevando 12 DJ se te puede descuadrar uno o puedes meterlo descuadrado y no cuadrarlo y está ahí cabalgandillo. No está mega descuadrado, pero está descuadrado. O sea que es que estamos hablando de 12 DJ, que es que eso se pincha solo. Pues están descuadrados. Vamos a ver si lo termina cuadrando. Vemos que están descuadrados. Está filtrando, pero no lo cuadra. Creo que ahora se ha dado cuenta. Vemos que están bastante descuadrados. Aquí parece que ya le ha encontrado el puntillo, ¿no? Pero no llega a meterlo donde tiene que ser. Y está un pelín descuadrado. Atento a la última mezcla. Vamos a ver si no va algo. Nada. Sigue con el dedillo para arriba y poco a poco. Bueno, yo creo que ya hemos visto suficiente. Lleva 55 minutos. Son 57. O sea que tampoco. Son 2 minutos. No creo que vaya a hacer nada que nos vaya a sorprender. En fin, quería hacer este vídeo por todos los que me estáis poniendo. Analiza Marron, analiza Marron. Yo ya había visto sets de Marron y realmente es que no hay nada que analizar. Entonces, no sé por qué me insistís tanto en que analice a alguien. Por favor, si me ponéis en comentarios, analiza esto, analiza otro, cercioraros de que realmente hay algo que yo pueda hacer, porque yo me tengo que poner aquí, verme la sesión entera. Y realmente si el DJ hace algo, si juega con efectos, si hace cortes, si hace backspin, si hace un scratch, en fin, si hace algo que yo pueda comentarlo, pues lo analizo. Ahora, una sesión, como estáis viendo, con 12 DJ, que todas las mezclas las mete igual, que no hace nada, que no usa efectos, o sea, no hay nada que analizar. Lo he analizado para que veáis que no hay nada que analizar. Que lo dicho, que nos vemos en el siguiente, que le dais like, que me comentéis aquí si os gusta este tío, si no os gusta, pues muy bien por vosotros, y si no os gusta, pues también muy bien. Y ya está, que nos vemos en el siguiente, sus colegas, y adiós.